Hola, mi nombre es Elena. Y esta es la historia de cómo pasé de tenerlo todo a perderlo absolutamente todo en cuestión de meses. Y cómo logré reconstruir mi vida desde cero para convertirme en la mujer que nunca imaginé. ¿Qué podría ser? Si me estás escuchando ahora mismo, probablemente es porque también estás pasando por un momento difícil. Tal vez sientes que tu mundo se está desmoronando, que las decisiones que tomaste te llevaron por el camino equivocado. O simplemente que la vida te está poniendo a prueba de una manera que nunca pensaste que podrías soportar. Quiero que sepas algo desde el principio, no estás sola, y por más oscuro que parezca el túnel en el que te encuentras ahora mismo, hay una luz al final. Lo sé porque yo estuve ahí, en ese lugar, donde sientes que no puedes respirar, donde cada día se siente como una batalla que no sabes si vas a poder ganar. Pero antes de contarte cómo salí de ahí, necesito llevarte al momento exacto, donde todo comenzó a desmoronarse. Era un martes de octubre cuando mi vida perfectamente ordenada se convirtió en un caos absoluto. Tenía 28 años, un trabajo que creía que amaba en una empresa de marketing, una relación de 5 años con Miguel que todos envidiaban. Un apartamento precioso en el centro de la ciudad y planes de boda para el siguiente verano. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero la perfección, como descubrí de la manera más dolorosa posible, puede ser solo una fachada muy bien construida que oculta grietas profundas que ni siquiera sabías que existían. Todo comenzó con una llamada telefónica a las 2:30 de la tarde. Era mi jefe, Carlos, y su voz sonaba extrañamente formal, casi distante. Elena. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora mismo. El camino hacia su oficina se sintió eterno. Mis tacones resonaban en el pasillo de mármol como latidos de un corazón acelerado. Algo en el ambiente se sentía diferente. Las sonrisas de mis compañeros parecían forzadas, las conversaciones se detenían cuando pasaba cerca. Cuando entré a la oficina, Carlos no estaba solo. Estaba Patricia de Recursos Humanos con una carpeta en las manos y esa expresión que solo tienen las personas cuando están a punto de darte noticias devastadoras. Elena. Siéntate, por favor. Las palabras que siguieron se sintieron como si estuvieran llegando desde muy lejos. Como si las estuviera escuchando bajo el agua. La empresa está pasando por una reestructuración. Tu posición ha sido eliminada. Tu último día será el viernes. 5 años de mi vida. 5 años de llegar temprano, quedarme tarde, saltarme almuerzos. Trabajar fines de semana. 5 años de entregarme completamente a una empresa que me despedía con 4 días de aviso como si fuera una empleada temporal cualquiera. Pero eso era solo el comienzo. Llegué a casa esa noche con una caja de cartón llena de mis pertenencias personales y el corazón roto. Miguel estaba en la cocina preparando la cena, silbando esa canción que siempre silbaba cuando estaba de buen humor. Se veía tan guapo con su camisa azul arremangada, tan normal. Tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mi amor, llegaste temprano hoy. ¿Todo bien? Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi cara. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra. Cada detalle humillante de mi despido. Esperaba que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante juntos. Después de todo, él tenía un buen trabajo, podríamos ajustarnos hasta que yo encontrara algo nuevo. Pero Miguel no me abrazó. Se quedó ahí parado, con la cuchara de madera en la mano. Y después de un silencio que se sintió como una eternidad, dijo las palabras que cambiarían todo. Elena. Esto no puede pasar en el peor momento. Hay algo que necesito decirte también. Mi estómago se hundió. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que había visto en el rostro de Carlos esa tarde. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, continuó. Evitando mis ojos. Creo que necesitamos un tiempo. Para pensar. Para descubrir qué queremos realmente. En el espacio de 8 horas. Había perdido mi trabajo y mi relación. La vida, que había construido cuidadosamente durante años, se desmoronó como un castillo de naipes en una ventisca. Pero aún no había tocado fondo. Los siguientes 3 meses fueron los más oscuros de mi vida. Miguel se mudó esa misma semana, llevándose no solo sus cosas, sino también la mitad de los muebles que habíamos comprado juntos y, lo que es peor, todas las memorias felices que habíamos creado en ese apartamento. De repente, el lugar que había sido nuestro hogar se sintió como un museo de una vida que ya no existía. Su taza de café favorita ya no estaba en el fregadero por las mañanas. Su lado de la cama permanecía perfectamente hecho. Su risa ya no llenaba los espacios vacíos. Sin trabajo y con mis ahorros menguando rápidamente, cada día se volvía una batalla contra el pánico. Enviaba currículums a diario, pero el mercado laboral estaba saturado. Y cada no se sentía como una confirmación de que tal vez no era tan valiosa como había creído. Las noches eran las peores. Sin el ruido familiar de Miguel viendo televisión o hablando por teléfono.
Con sus amigos, el silencio del apartamento se volvía ensordecedor. Me quedaba despierta hasta altas horas navegando por redes sociales, viendo cómo la vida de todos los demás seguía adelante mientras la mía permanecía congelada en el tiempo. Fue durante una de esas noches de insomnio que descubrí algo que me partió el corazón en pedazos aún más pequeños. En Instagram, Miguel había subido una foto con una mujer que reconocí inmediatamente, Sandra, su compañera de trabajo, de la que siempre hablaba con una sonrisa un poco demasiado amplia. La foto había sido tomada en el restaurante donde él y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial. La descripción decía, nuevos comienzos con personas especiales. La fecha de publicación era de solo 2 semanas después de que se mudara de nuestro apartamento. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la traición, por la mentira. Por los 5 años que había invertido en una relación que aparentemente había terminado mucho antes de que yo me diera cuenta. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por creer que el amor era suficiente, por no ver las señales que probablemente habían estado ahí todo el tiempo. Pero sobre todo, lloré por la persona en la que me había convertido, una mujer de 28 años, desempleada, soltera y completamente perdida en su propia vida. Mis padres, que vivían en otra ciudad, me llamaban constantemente preocupados. Mis amigas trataban de animarme con salidas y consejos bien intencionados pero inútiles como mejor sin él y cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero yo no quería escuchar palabras de aliento vacías. Quería que alguien me dijera la verdad, que mi vida era un desastre y que no tenía ni idea de cómo arreglarla. La depresión llegó de manera sigilosa, como una niebla espesa que se instala, sin que te des cuenta hasta que ya no puedes ver más allá de tu propia mano. Dejé de arreglarme. Dejé de salir, excepto para lo absolutamente necesario. Dejé de cocinar comidas decentes y vivía principalmente de comida para llevar y cereales. Pero lo más aterrador era que dejé de sentir el dolor intenso de los primeros días se transformó en un vacío que era de alguna manera peor. Era como si me hubiera vuelto un fantasma de mí misma, navegando por los días en piloto automático, sin propósito ni dirección. Fue en ese momento, cuando toqué el fondo más profundo, que algo extraordinario comenzó a suceder. El momento que cambió todo llegó de la manera más inesperada. Era un domingo gris de febrero. Y yo estaba en pijama a las 3 de la tarde, viendo por tercera vez consecutiva una serie que ni siquiera me gustaba cuando sonó el timbre. Era mi vecina del apartamento de al lado, la señora Carmen. Una mujer de unos 70 años que siempre me saludaba amablemente pero con quien nunca había tenido una conversación real. Estaba parada en mi puerta con una olla humeante en las manos y una expresión de determinación que no admitía negativas. Elena, mija, hace semanas que no te veo bien arreglada, saliendo de aquí, traje sopa de pollo. Tú las arregló para entrar a mi apartamento antes de que yo pudiera protestar, echó un vistazo al desastre en el que se había convertido mi sala de estar. Y suspiró profundamente. Siéntate, vamos a hablar. Durante las siguientes 2 horas, le conté a esta mujer que era prácticamente una extraña toda mi historia. Le hablé del despido, de Miguel, de Sandra, de las noches de insomnio, de la sensación de estar completamente perdida. Lloré sobre sus hombros como si fuera mi abuela, y ella me dejó hacerlo, sin juzgar ni tratar de apurarme. Cuando finalmente me calmé, la señora Carmen me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Elena, ¿puedo contarte una historia? Me contó sobre su propia vida, cómo había llegado a España desde Colombia con solo una maleta y un sueño. Cómo había perdido a su primer esposo en un accidente de trabajo cuando tenía solo 25 años y estaba embarazada. Cómo había tenido que criar sola a su hija mientras trabajaba en 3 empleos diferentes para poder sobrevivir. Hubo un momento, me dijo, en que pensé que no podría seguir adelante. Mi hija tenía solo 6 meses, vivíamos en una habitación diminuta que compartimos con otra familia. Y yo trabajaba limpiando oficinas por las noches y cuidando niños durante el día. Estaba tan cansada que a veces me quedaba dormida de pie. Pero un día, mientras estaba limpiando uno de esos edificios de oficinas a las 5 de la mañana, encontré un libro que alguien había dejado en un escritorio. Era sobre una mujer que había perdido todo en la guerra y había reconstruido su vida desde cero. Esa noche, cuando llegué a casa, en lugar de colapsar de cansancio como siempre, me quedé despierta leyendo ese libro. Sus ojos brillaron con el recuerdo. Esa mujer del libro me enseñó algo que cambió mi vida para siempre, que no importa cuántas veces te tumbe la vida, siempre tienes la opción de levantarte, siempre. Elena, mija, tú eres joven. Tienes toda una vida por delante. Pero más importante que eso, tienes algo que muchas personas nunca desarrollan, has tocado fondo y has sobrevivido. Eso significa que eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, después de que la señora Carmen se fuera,
Me quedé despierta pensando en sus palabras. Por primera vez en meses. No estaba navegando por redes sociales o viendo televisión sin sentido. Estaba realmente pensando, procesando, sintiendo algo más que ese vacío terrible que me había acompañado durante tanto tiempo. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada era irreconocible. Tenía ojeras profundas, el cabello sin vida, la piel pálida, pero por primera vez en meses. También vi algo más en esos ojos, una chispa diminuta, casi imperceptible, pero ahí. Era la chispa de la esperanza. Y esa chispa, por pequeña que fuera, iba a cambiar todo. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Me levanté antes del mediodía, me duché. Y me arreglé como si tuviera algún lugar importante al que ir. Porque había decidido que, sí tenía un lugar importante al que ir. De vuelta a mi propia vida. El primer paso fue el más difícil. Admitir que necesitaba ayuda profesional. La depresión no era solo tristeza que se podía curar con fuerza de voluntad y pensamientos positivos. Era una condición real que requería tratamiento real y por primera vez en mi vida no me daba vergüenza admitirlo. Encontré una psicóloga, la doctora Martínez, que se especializaba en transiciones de vida y duelo. Sí, duelo. Porque eso era lo que estaba experimentando, el duelo por la vida que había perdido, por la persona que había sido, por los sueños que habían muerto junto con mi relación y mi carrera. Elena, me dijo durante nuestra primera sesión, ¿has considerado la posibilidad de que esta crisis no sea el final de tu historia, sino el comienzo de una nueva? La pregunta me impactó porque nunca había pensado en mi situación de esa manera. Toda mi energía había estado enfocada en tratar de regresar a lo que había tenido. Antes, a reconstruir la vida exacta que había perdido. Pero la doctora Martínez me estaba sugiriendo algo completamente diferente, construir una vida nueva. Quiero que hagas un ejercicio, continuó. Olvídate por un momento de lo que has perdido, en lugar de eso, piensa en esto, si pudieras diseñar tu vida ideal desde cero. Sin las limitaciones de lo que crees que deberías hacer o de lo que otros esperan de ti. ¿Cómo sería? Esa pregunta me persiguió durante días. Me di cuenta de que nunca realmente me la había hecho. Mi carrera en marketing había sido más una serie de pasos lógicos que una elección. Apasionada. Mi relación con Miguel había sido cómoda y socialmente aceptable, pero ¿había sido realmente lo que yo quería? ¿O había estado viviendo la vida que pensaba que debería vivir en lugar de la vida que realmente quería? Comencé a llevar un diario, algo que no había hecho desde la adolescencia, al principio. Escribir era doloroso. Todas las heridas estaban frescas y ponerlas en papel las hacía más reales. Pero gradualmente comencé a ver patrones en mis pensamientos y sentimientos que no había reconocido antes. Escribí sobre mi infancia. Sobre los sueños que había tenido cuando era niña antes de que el mundo me dijera lo que era práctico y lo que no. Recordé cómo me encantaba escribir historias. Cómo solía pasar horas inventando personajes y mundos fantásticos. Recordé mi fascinación por la psicología humana, por entender por qué las personas hacían lo que hacían. También comencé a hacer ejercicio. Al principio, solo caminatas cortas alrededor del barrio. Pero incluso esos 20 minutos, al aire libre, hacían una diferencia enorme en mi estado de ánimo. Había algo poderoso en mover mi cuerpo después de meses de estar prácticamente inmóvil. Algo que me recordaba que todavía estaba viva, que todavía tenía fuerza. Poco a poco, comencé a expandir mi rutina. Agregué yoga, usando videos gratuitos de YouTube en mi sala de estar. La primera vez que logré mantener una postura difícil durante más de 30 segundos, lloré. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo por mí misma. Pero el cambio más significativo vino cuando decidí enfrentar mis finanzas de frente. Durante meses. Había estado evitando mirar mis estados de cuenta, viviendo en una negación peligrosa sobre mi situación económica. Cuando finalmente me obligué a hacer los cálculos, el panorama era grave, tenía ahorros para aproximadamente 2 meses más y después de eso tendría que mudarme a un lugar más barato, peor, regresar a casa de mis padres. En lugar de paralizarme, esa realidad me galvanizó. No podía controlar el hecho de que me hubieran despedido o que Miguel me hubiera dejado. Pero sí podía controlar lo que haría a continuación. La búsqueda de empleo esta vez fue diferente. En lugar de enviar currículums desesperadamente a cualquier trabajo que remotamente se relacionara con mi experiencia anterior, decidí ser estratégica. Me tomé el tiempo para reflexionar realmente sobre qué tipo de trabajo querría hacer. No solo qué tipo de trabajo podría conseguir. Durante una de mis sesiones con la doctora Martínez, ella me ayudó a identificar mis valores fundamentales y mis fortalezas reales. Descubrí que lo que más me había gustado de mi trabajo anterior no había sido el marketing en sí, sino las partes que involucraban entender a las personas. La investigación de mercado. Las entrevistas con clientes. El análisis del comportamiento del consumidor.
¿Has considerado trabajar en el área de recursos humanos o en consultoría organizacional?, me preguntó. Parece que tienes una intuición natural para entender a las personas y sus motivaciones. Nunca había considerado esas áreas, principalmente porque había asumido que necesitaría estudios adicionales o experiencia específica que no tenía. Pero cuando comencé a investigar, descubrí que muchas de las habilidades que había desarrollado en marketing eran transferibles, y que había certificaciones que podía obtener para complementar mi experiencia. Me inscribí en un curso online de coaching profesional. Era caro, y gastar ese dinero cuando mis ahorros se estaban agotando me daba terror, pero sentí que era una inversión en mi futuro, no un gasto. Por primera vez en meses, tenía un objetivo concreto hacia el cual trabajar. Estudiar de nuevo despertó algo en mí que había estado dormido durante años. Me recordó lo inteligente que era, lo capaz que era de aprender cosas nuevas y dominarlas. Cada módulo completado, cada examen aprobado. Era una pequeña victoria que reconstruía lentamente mi confianza en mí misma. Pero los cambios más profundos estaban sucediendo en mi vida personal. Comencé a reconectar conmigo misma de maneras que no había hecho desde antes de conocer a Miguel. Me di cuenta de que, durante los últimos años de nuestra relación, había perdido gradualmente mi identidad individual. Mis gustos, mis intereses, mis planes para el futuro, todo se había fusionado con los suyos hasta el punto de que ya no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba yo. Ahora, por primera vez en años, tenía el espacio y la libertad para descubrir que me gustaba realmente. Comencé a explorar la ciudad de maneras que nunca había hecho antes. Visité museos. Asistí a conferencias gratuitas en la universidad local, fui a lecturas de poesía en cafeterías pequeñas. Una de esas exploraciones me llevó a un grupo de apoyo para personas que estaban pasando por transiciones de vida importantes. Al principio, la idea de compartir mis problemas con extraños me aterrorizaba. Pero la doctora Martínez me había sugerido que podría ser beneficioso. El grupo se reunía cada jueves por la noche en el sótano de una iglesia local. Había personas de todas las edades y trasfondos. Una mujer que se estaba divorciando después de 20 años de matrimonio, un hombre que había perdido su negocio familiar. Una joven que luchaba con la adicción, personas que habían perdido seres queridos, que habían enfrentado enfermedades graves, que habían tenido que reinventar sus vidas por todo tipo de razones. La primera noche que asistí, solo escuché. Escuchar las historias de otras personas me hizo darme cuenta de algo importante: no estaba sola en mi lucha y mi situación, por devastadora que se sintiera para mí, no era única ni insuperable. Pero fue durante la tercera reunión que algo realmente significativo sucedió. Una mujer llamada Patricia, que tenía más o menos mi edad, estaba contando su historia sobre cómo había perdido su trabajo en el sector bancario y había decidido convertirse en chef profesional, cumpliendo un sueño que había tenido desde la infancia pero que nunca se había atrevido a perseguir. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, dijo. No fue aprender las técnicas culinarias o conseguir mi primer trabajo en un restaurante. Fue permitirme creer que merecía perseguir lo que realmente quería, en lugar de conformarme con lo que era seguro. Sus palabras resonaron en mí de una manera profunda. Me di cuenta de que yo también había pasado años conformándome con lo que era seguro en lugar de perseguir lo que realmente quería. Pero ahora, en el espacio creado por la pérdida, tenía la oportunidad de hacer las cosas diferente. Esa noche, llegué a casa y agregué una nueva entrada a mi diario. ¿Qué haría si supiera que no puedo fallar? La respuesta a esa pregunta llegó gradualmente, a través de una serie de pequeñas revelaciones y conexiones que parecían estar guiándome hacia algo que nunca había considerado antes. Todo comenzó cuando recibí una llamada de una antigua compañera de trabajo, Sofía. Ella había dejado la empresa unos meses antes que yo para unirse a una startup que se enfocaba en bienestar corporativo. Elena, sé que estás pasando por una transición, me dijo, y quería contarte sobre algo en lo que estamos trabajando. Estamos desarrollando un programa de coaching para empleados que están pasando por cambios importantes en sus vidas, promociones, reubicaciones, transiciones de carrera, eventos personales significativos. ¿Te interesaría escuchar más sobre esto? La conversación que siguió me abrió los ojos a una industria completamente nueva para mí. El coaching corporativo enfocado en bienestar y desarrollo personal era la intersección perfecta entre mi experiencia en entender a las personas, mi nueva formación en coaching y mi propia experiencia navegando una crisis de vida. Honestamente, me dijo Sofía, creo que el hecho de que hayas pasado por tu propia transformación personal te daría una credibilidad y una perspectiva que muchos coaches tradicionales no tienen. Las personas pueden sentir cuando alguien realmente entiende por lo que están pasando versus cuando solo están aplicando técnicas que aprendieron en un libro. Esa conversación plantó una semilla que comenzó a crecer rápidamente.
Comencé a investigar más sobre la industria del coaching, las certificaciones disponibles, las oportunidades de trabajo. Lo que descubrí me emocionó de una manera que no había experimentado en años. Era un campo en crecimiento, con una demanda real de profesionales que pudieran ayudar a otros a navegar transiciones de vida. Más importante aún, era trabajo que se sentía significativo. ¿Qué podría usar mi dolor y mi crecimiento para ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares? Pero hacer la transición hacia convertirme en coach profesional requería más que solo el deseo. Necesitaba completar mis certificaciones, construir experiencia práctica y, lo más desafiante de todo, crear un negocio desde cero. La idea de emprender me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Nunca había considerado trabajar por cuenta propia. Siempre había preferido la seguridad aparente de un empleo tradicional. Pero mi experiencia reciente me había enseñado que la seguridad tradicional era, en gran medida, una ilusión. Sí iba a asumir riesgos. Al menos quería que fueran riesgos hacia algo que realmente me importara. Comencé poco a poco. Mientras terminaba mis certificaciones, me ofrecí como voluntaria para hacer coaching gratuito con miembros de mi grupo de apoyo que estuvieran interesados. Esas primeras sesiones fueron reveladoras. Descubrí que tenía una intuición natural para hacer las preguntas correctas, para crear un espacio seguro donde las personas se sintieran cómodas explorando sus miedos y aspiraciones. Más importante aún, me di cuenta de lo poderoso que era usar mi propia experiencia de manera apropiada. No compartía detalles íntimos de mi historia con mis clientes, pero el hecho de que hubiera navegado mi propia crisis de vida me daba una comprensión empática que se traducía en conexiones más profundas y resultados más efectivos. Una de mis primeras clientes fue María, una mujer de 35 años que había perdido a su esposo en un accidente y estaba luchando con la decisión de cambiar de carrera para hacer algo que sintiera más significativo. Durante nuestras sesiones pude ayudarla a explorar no solo qué quería hacer profesionalmente, sino también cómo honrar su grief mientras construía una nueva identidad como viuda joven. Trabajar con María me confirmó algo que había estado sospechando: tenía un don para este trabajo. No era solo que había estudiado las técnicas correctas, sino que había desarrollado una sabiduría empática que solo viene de haber caminado a través del fuego y haber salido del otro lado. A medida que completé mis certificaciones y comencé a construir mi práctica, también trabajé en reconstruir otras áreas de mi vida. Mi relación conmigo misma se había transformado completamente. Ya no era la mujer que había dependido de la validación externa para sentirse valiosa. Había aprendido a encontrar mi valor internamente, basado en mi crecimiento, mis valores y mi contribución al mundo. Uno de los aspectos más desafiantes de mi transformación fue aprender a estar sola sin sentirme sola. Durante años, mi identidad había estado tan entrelazada con mi relación con Miguel que no sabía quién era yo cuando no era la novia de alguien. La doctora Martínez me ayudó a entender que esta dependencia emocional no había comenzado con Miguel, sino que había sido un patrón en mi vida desde mucho antes. Había saltado de una relación a otra desde la universidad, siempre buscando en otra persona lo que necesitaba encontrar en mí misma: amor, validación, un sentido de propósito. Elena me dijo durante una de nuestras sesiones: ¿qué pasaría si, en lugar de buscar a alguien que te ame, te enfocaras en convertirte en alguien que tú puedes amar? Esa pregunta cambió fundamentalmente mi enfoque. Comencé a cortejarme a mí misma de maneras que nunca había considerado. Me llevaba a citas, cenas en restaurantes bonitos, películas que quería ver, conciertos de música que me gustaba. Al principio se sintió extraño, incluso un poco patético. Pero gradualmente comencé a disfrutar genuinamente mi propia compañía. Descubrí que, cuando no estaba constantemente preocupada por complacer a otra persona o por cómo me percibían, tenía espacio mental y emocional para explorar mis propios intereses de manera más profunda. Me inscribí en una clase de escritura creativa, algo que había querido hacer durante años pero que siempre había pospuesto por otras prioridades. Escribir ficción despertó una parte de mí que había estado dormida durante años. Había algo profundamente satisfactorio en crear mundos y personajes, en explorar emociones y situaciones complejas a través de la narrativa. Mis primeras historias eran terribles, pero no me importaba. El proceso mismo era sanador y energizante. También comencé a viajar sola, algo que anteriormente me había dado mucho miedo. Mi primer viaje fue un fin de semana a Barcelona. Solo 2 horas en tren desde Madrid. Caminar por las calles de una ciudad nueva, tomar decisiones sobre qué ver y hacer basándome únicamente en mis propios deseos. Fue increíblemente liberador. Durante ese viaje tuve una realización que me sorprendió: estaba feliz. Genuinamente, completamente feliz. No la felicidad que viene de las circunstancias externas perfectas,
sino la felicidad que viene de estar en paz con quien eres y emocionada por lo que puedes convertirte. Fue alrededor de esa época que conocí a David. No estaba buscando una relación, de hecho, había decidido conscientemente tomarme al menos un año completo para enfocarme en mí misma antes de considerar salir con alguien. Pero a veces la vida tiene otros planes. Lo conocí en una conferencia sobre bienestar corporativo a la que asistí para hacer networking para mi negocio de coaching. Él era psicólogo organizacional. Trabajaba ayudando a las empresas a crear culturas de trabajo más saludables y productivas. Lo que me atrajo de David no fue solo que fuera atractivo o inteligente, sino la calidad de su presencia. Cuando hablaba contigo, te daba toda su atención. Hacía preguntas reflexivas, escuchaba realmente las respuestas y tenía esa rara habilidad de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas. Nuestra primera conversación fue sobre trabajo, pero rápidamente se expandió a temas más profundos. Nuestras filosofías de vida, nuestras experiencias con el crecimiento personal, nuestras perspectivas sobre las relaciones y la realización personal. ¿Puedo decirte algo?, me dijo al final de nuestra primera conversación. Hay algo en tu forma de hablar sobre tu trabajo que es realmente inspirador. Se nota que no solo estás haciendo coaching porque es una profesión viable, sino porque realmente entiendes el poder de la transformación personal. Esa observación me tocó profundamente porque era exactamente lo que había estado tratando de articular sobre mi nueva carrera. Pero no había sabido cómo expresar. Cuando David me pidió mi número, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, emoción genuina sin ansiedad. No había esa sensación desesperada de necesitar que él me gustara, ni el miedo de no ser suficiente. En lugar de eso, había curiosidad y apertura hacia la posibilidad de conocer a alguien interesante. Nuestra primera cita fue diferente a cualquier primera cita que hubiera tenido antes. En lugar de tratar de impresionarlo o de presentar una versión editada de mí misma, fui completamente auténtica. Le conté sobre mi transformación personal, sobre mis fracasos y mi crecimiento, sobre mis miedos y mis sueños. Me encanta que seas tan real, me dijo. Muchas personas en primeras citas actúan como si nunca hubieran enfrentado desafíos o cometido errores. Pero tu disposición a ser vulnerable sobre tu crecimiento es increíblemente atractiva. Lo que se desarrolló entre nosotros fue una conexión basada en autenticidad mutua en lugar de en necesidad o fantasía. Los dos éramos personas completas individualmente que elegíamos compartir nuestras vidas, en lugar de medias personas buscando que alguien más nos completara. Pero tal vez lo más importante era que David respetaba y admiraba mi independencia en lugar de sentirse amenazado por ella. Celebraba mis éxitos profesionales, me apoyaba cuando enfrentaba desafíos. Y nunca trató de arreglarme o cambiarme. Una de las cosas que más me atraen de ti, me dijo unos meses después de que comenzáramos a salir, es que no me necesitas. Eliges estar conmigo. Y eso hace que nuestra relación se sienta como un regalo en lugar de una obligación. Mientras mi vida personal florecía, mi carrera como coach también comenzó a ganar momentum de maneras que no había anticipado. Lo que había comenzado como sesiones de coaching gratuitas con miembros de mi grupo de apoyo se había convertido en referencias de boca en boca que me llevaron a mis primeros clientes pagados. Mi primer cliente real fue Roberto, un ejecutivo de 45 años que había sido promovido a director de su departamento y estaba luchando con el síndrome del impostor y la ansiedad que venía con su nuevo nivel de responsabilidad. Su empresa había contratado mis servicios como parte de su paquete de desarrollo de liderazgo. Trabajar con Roberto me enseñó mucho sobre cómo adaptar mis técnicas de coaching a diferentes personalidades y desafíos. Era muy diferente de María, mi primera cliente del grupo de apoyo. Roberto era más analítico, más resistente inicialmente a explorar las dimensiones emocionales de sus desafíos profesionales, pero a medida que construimos confianza, comenzó a abrirse sobre las inseguridades profundas que estaban saboteando su capacidad de liderar efectivamente. A través de nuestras sesiones, pude identificar patrones de pensamiento negativos que había desarrollado durante años y comenzar a reemplazarlos con perspectivas más empoderadoras. El éxito que Roberto experimentó en su rol de liderazgo fue notable, tanto que su empresa me contrató para trabajar con otros ejecutivos que estaban pasando por transiciones similares. De repente, tenía una lista de espera de clientes corporativos, pero fue cuando comencé a trabajar con Ana que realmente comprendí el impacto profundo que mi trabajo podía tener. Ana era una mujer de 30 años que había estado en una relación abusiva emocionalmente durante 5 años y finalmente había encontrado el coraje de irse, como yo. Había perdido completamente el sentido de quién era fuera de esa relación tóxica. Las sesiones con Ana me recordaron vívidamente mi propio viaje de autodescubrimiento después de Miguel.
Aunque nuestras circunstancias eran diferentes, las emociones centrales eran las mismas: la confusión sobre la identidad, el miedo a estar sola. La dificultad de confiar en su propio juicio, después de años de tenerlo cuestionado. Trabajar con Ana también me enseñó algo importante sobre el poder de la experiencia vivida en el coaching. Había momentos en nuestras sesiones donde podía sentir exactamente lo que ella estaba experimentando porque yo había estado ahí. Esa empatía profunda me permitía hacer preguntas y ofrecer perspectivas que resonaban de manera única con su experiencia. Después de 6 meses de coaching, Ana había no solo reconstruido su autoestima, sino que había lanzado su propio pequeño negocio de diseño gráfico. Algo que había soñado hacer durante años, pero que nunca había tenido la confianza de intentar. Elena, me dijo durante nuestra última sesión oficial: quiero que sepas que no solo me ayudaste a encontrar mi camino, me ayudaste a darme cuenta de que soy mucho más fuerte y capaz de lo que jamás imaginé. Esas palabras me conmovieron hasta las lágrimas porque reconocí en ellas el eco de mi propia transformación. Me di cuenta de que mi trabajo como coach no era solo mi profesión. Era mi propósito. Estaba usando las lecciones más difíciles de mi vida para ayudar a otros a escribir capítulos nuevos y mejores en las suyas. A medida que mi reputación creció, comencé a recibir oportunidades que nunca había imaginado. Una revista de negocios me pidió que escribiera un artículo sobre convertir las crisis personales en ventajas profesionales. Una universidad local me invitó a dar una charla sobre resiliencia y reinvención personal. Cada una de estas oportunidades me empujaba fuera de mi zona de confort de maneras que eran tanto aterrorizantes como emocionantes. La mujer que había estado paralizada por la pérdida de su trabajo seguro ahora estaba construyendo activamente una carrera basada en riesgo, crecimiento, impacto significativo. Pero tal vez el momento más seil llegó cuando recibí un email de Sofía, la amiga que me había contado por primera vez sobre la industria del coaching corporativo. Su startup había crecido significativamente y me estaban ofreciendo un puesto como directora de desarrollo de coaching. Era una oportunidad increíble, un salario excelente, beneficios, la seguridad de un empleo tradicional, pero en un campo que me apasionaba. Un año antes, habría aceptado sin dudar. Pero ahora, después de haber construido algo propio desde cero, la decisión era más compleja. Le pedí tiempo para considerarlo y pasé varias semanas reflexionando sobre lo que realmente quería para mi futuro. Al final, decidí declinar la oferta, pero proponer una alternativa: trabajar con ellos como consultora externa, manteniendo mi propia práctica mientras colaboraba en proyectos específicos. Fue una negociación que la Elena de hace 2 años nunca habría tenido la confianza de intentar. Pero la Elena actual sabía su valor y no tenía miedo de pedirlo. 1 año y medio después de que mi vida se desmoronara, estaba en una posición que nunca habría imaginado posible. Tenía un negocio próspero, una relación saludable y amorosa con David, una red de amistades auténticas y, lo más importante, una relación sólida conmigo misma. Pero había una pieza de mi historia que aún no había enfrentado completamente: mi relación con Miguel y el cierre de ese capítulo de mi vida. Durante meses, había evitado cualquier contacto con él, más allá de los intercambios logísticos necesarios para dividir nuestras posesiones compartidas. Había bloqueado sus redes sociales, había pedido a nuestros amigos mutuos que no me dieran actualizaciones sobre su vida. Había hecho todo lo posible por seguir adelante sin mirar atrás. Pero la doctora Martínez me había sugerido que eventualmente podría ser beneficioso tener una conversación de cierre con él. No para reconciliarnos o para recibir las disculpas que probablemente nunca llegarían, sino para demostrarme a mí misma cuánto había crecido y para cerrar ese capítulo con integridad. La oportunidad llegó de manera inesperada. Miguel me envió un mensaje diciéndome que tenía algunas cosas mías que había encontrado mientras se mudaba a un apartamento nuevo, y preguntándome si podíamos encontrarnos para que pudiera devolverlas. Mi primer instinto fue decirle que las tirara o que las donara, pero después de reflexionar, decidí que estaba lista para verlo. No porque lo extrañara o porque tuviera esperanzas de reconciliación, sino porque quería ver cómo me sentiría estar en su presencia con la nueva perspectiva que había desarrollado. Nos encontramos en un café neutral, uno donde nunca habíamos estado juntos antes. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa cerca de la ventana, mirando nerviosamente su teléfono. Se veía mayor, más delgado, con líneas alrededor de los ojos que no recordaba. «Hola, Elena», me dijo cuando me acerqué. Su voz sonaba tímida, casi tímida. «Gracias por venir». Mientras nos sentábamos y comenzamos a hablar, me sorprendió darme cuenta de que no sentía dolor ni ira. En lugar de eso, sentía una especie de compasión distanciada, como si estuviera viendo a alguien que había conocido en otra vida. «¿Cómo has estado?», me preguntó. «Te ves diferente». «Bien. Te ves realmente bien».
Le conté brevemente sobre mi nuevo negocio, sobre cómo había encontrado mi camino hacia el coaching. No mencioné a David, ni entré en detalles sobre mi crecimiento personal. Pero fue imposible ocultar completamente la confianza y la vitalidad que había desarrollado. Me alegra saber que estás bien, dijo, y parecía sincero. Honestamente. He pensado mucho en ti durante este tiempo, en nosotros, en cómo terminaron las cosas. Hubo una pausa, y por un momento pensé que podría disculparme, que podría reconocer cómo me había lastimado al dejarme cuando estaba en mi punto más vulnerable. Admitir que había estado viendo a Sandra mucho antes de que termináramos, pero en lugar de eso, dijo, creo que simplemente no éramos compatibles a largo plazo. A veces las personas crecen en direcciones diferentes. Era una narrativa que reescribía completamente nuestra historia, que borraba su traición y mi dolor, que presentaba nuestro final como algo mutuo y amigable, en lugar de la devastación unilateral que realmente había sido. Un año antes. Esa reescritura de la historia me habría enfurecido. Habría querido confrontarlo, hacerle admitir la verdad, forzarlo a reconocer el daño que había causado. Pero sentada ahí, mirando a este hombre que una vez había pensado que era el amor de mi vida, me di cuenta de que ya no necesitaba su reconocimiento o sus disculpas. Su incapacidad de ser honesto sobre lo que había pasado era su problema, no el mío. Yo conocía mi verdad. Había procesado mi dolor, había aprendido de la experiencia. Había crecido de maneras que no habrían sido posibles sin haber pasado por esa crisis. Tienes razón, le dije simplemente. A veces las personas sí crecen en direcciones diferentes. Terminamos nuestra conversación después de unos 30 minutos. Me dio una pequeña caja con algunas joyas que había dejado en su apartamento y una fotografía de nosotros en unas vacaciones que habíamos tomado el año anterior. Nos despedimos con un abrazo breve y cordial, caminando hacia mi coche después de la reunión. Me sentí increíblemente ligera. No porque hubiera obtenido el cierre que había esperado de él, sino porque me había demostrado a mí misma que ya no lo necesitaba. El cierre había venido de mi propio crecimiento y curación, no de cualquier cosa que él pudiera decir o hacer. Esa noche, llamé a la doctora Martínez para contarle sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudar, por primera vez completamente libre. 2 años después del día que cambió todo, estaba parada frente a un auditorio lleno de mujeres profesionales, preparándome para dar la presentación principal en una conferencia sobre liderazgo femenino y resiliencia. El tema de mi charla era del colapso al liderazgo, cómo las crisis personales pueden convertirse en superpoderes profesionales. Era una presentación que había desarrollado basándose en mi propia experiencia y en las historias de los cientos de clientes con los que había trabajado durante los últimos 2 años. Mientras miraba a la audiencia, vi reflejos de la mujer que había sido, profesionales que se veían exitosas desde afuera pero que probablemente estaban luchando con dudas internas. Mujeres que habían construido sus identidades alrededor de roles externos que podrían cambiar en cualquier momento, personas que aún no sabían la fuerza increíble que tenían dentro. ¿Cuántas de ustedes, comencé, han sentido alguna vez que su vida se está desmoronando y que no tienen idea de cómo reconstruirla? Aproximadamente la mitad de las manos en el auditorio se alzaron. Yo también, continué, hace 2 años perdí mi trabajo, mi relación y mi sentido de identidad en el espacio de unas pocas horas. Pensé que mi vida había terminado. No sabía que, en realidad, apenas estaba comenzando. Durante los siguientes 40 minutos, compartí mi historia, no todos los detalles íntimos, pero los puntos clave de mi transformación. Hablé sobre la importancia de permitirse sentir el dolor completamente antes de tratar de superarlo. Sobre la diferencia entre reconstruir la vida que tenías versus construir la vida que realmente quieres. Sobre cómo las habilidades que desarrollas navegando una crisis, resiliencia, adaptabilidad, empatía, fortaleza interior son exactamente las habilidades que necesitas para liderar. La adversidad, concluí, no es algo que te sucede para detenerte, es algo que te sucede para prepararte para lo que viene después. La respuesta fue abrumadora. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, mujer tras mujer se levantó para compartir sus propias historias de transformación, para hacer preguntas sobre cómo navegar sus propios desafíos, para expresar gratitud por ver reflejada su experiencia. Después de la presentación, una joven se me acercó, tenía más o menos la edad que yo había tenido cuando mi vida se desmoronó. Y tenía esa mirada que reconocía inmediatamente, la mirada de alguien que está en el medio de su propia crisis. Soy Carla, me dijo. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Y mi novio me dejó la semana pasada. Siento como si no supiera quién soy sin esas cosas. ¿Realmente puede mejorar? Le tomé las manos y la miré directamente a los ojos. Carla, sé exactamente cómo te sientes.
Y quiero que sepas algo, esto que estás pasando ahora mismo, por doloroso que sea, puede convertirse en la mejor cosa que te haya pasado jamás. Pero solo si estás dispuesta a hacer el trabajo de descubrir quién eres realmente cuando todas las capas externas se quitan. Le di mi tarjeta y le dije que me escribieras y necesitaba apoyo. Mientras se alejaba, sentí una satisfacción profunda que ningún logro profesional anterior me había dado. Esta era la razón por la que había pasado por todo lo que había pasado. Para poder estar ahí para mujeres como Carla, para poder ser la persona que yo había necesitado cuando estaba en su lugar. Ahora, mientras escribo estas palabras, han pasado 3 años desde que mi vida anterior se desmoronó. Mi negocio de coaching ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Trabajo con clientes individuales. Facilito workshops corporativos. He escrito un libro sobre transformación personal que se publica el próximo mes. Y estoy desarrollando un programa online para hacer mis métodos accesibles a más personas. David y yo nos casamos el año pasado, en una ceremonia pequeña e íntima que fue exactamente lo que los dos queríamos. Nuestra relación es todo lo que mi relación con Miguel nunca fue, basada en respeto mutuo, crecimiento individual y elección consciente en lugar de necesidad o conveniencia. Pero tal vez lo más importante es mi relación conmigo misma. Amo a la mujer en la que me he convertido. Amo su fuerza, su compasión, su disposición a tomar riesgos por cosas que importan. Amo que ya no necesite la aprobación de otros para sentirse valiosa, que confíe en su propia voz, que haya convertido su dolor más profundo en su mayor fortaleza. ¿Extraño alguna vez la simplicidad de mi vida anterior? A veces. Había algo cómodo en tener un camino claro trazado para mí, en saber exactamente qué se esperaba de mí y cómo cumplir esas expectativas. Pero no cambiaría ni un solo momento de mi viaje, incluyendo los momentos más dolorosos. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, contribuyó a la mujer que soy. Mi dolor se convirtió en mi propósito. Y mi fracaso se convirtió en mi fortaleza. Si tú estás pasando por tu propia crisis ahora mismo, si sientes que tu mundo se está desmoronando y no sabes cómo reconstruirlo, quiero que sepas esto: no estás rota, no estás atascada, no es demasiado tarde para ti. Las crisis son invitaciones, te están invitando a soltar lo que ya no te sirve, a cuestionar las historias que te has estado contando sobre lo que es posible para ti, a descubrir reservas de fuerza que ni siquiera sabías que tenías. El camino no será fácil, habrá días en que querrás rendirte, días en que la vida que tenías antes parecerá mucho mejor que la incertidumbre que enfrentas, pero si puedes encontrar el coraje de seguir adelante, de hacer el trabajo interno necesario, de permitirte transformar en lugar de simplemente sobrevivir, descubrirás algo extraordinario del otro lado. Descubrirás que eres mucho más fuerte, mucho más capaz y mucho más poderosa de lo que jamás imaginaste. Tu crisis no es tu final, es tu comienzo, y tu nueva vida te está esperando. Si esta historia te resonó, si reconociste algo de tu propia experiencia en mi viaje, quiero pedirte 2 cosas. Primero, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Compartir estas historias y estas herramientas es parte de mi misión ahora. Y tu apoyo me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que la transformación es posible. Segundo, y más importante, comparte tu historia en los comentarios. Cuéntame sobre tu propia experiencia con las crisis y la transformación. ¿Qué desafíos estás enfrentando ahora mismo? ¿Qué has aprendido sobre tu propia fuerza? ¿Cómo has convertido tu dolor en poder? Porque aquí está la verdad que he aprendido. Nuestras historias individuales de superación se convierten en faros de esperanza para otros que están navegando en la oscuridad. Cuando compartimos nuestros viajes auténticamente, creamos una red de apoyo e inspiración que puede cambiar vidas. Tu historia importa, tu transformación importa, y la mujer en la que te estás convirtiendo es exactamente quien el mundo necesita que seas. Así que comparte, conecta. Y recuerda, del abismo a las estrellas es más que un título, es una promesa. Una promesa de que, no importa cuán profunda sea tu caída, siempre puedes elegir volar. Te veo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Con amor y admiración por tu coraje, Elena. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos sobre transformación personal, desarrollo profesional y vivir tu vida más auténtica.